La casa estaba limpia, pero fría. No por la temperatura, ni por las corrientes de aire, sino en los gestos, las miradas, en la forma en que el silencio llenaba los espacios entre las palabras. Arturo sentía esto desde hacía tiempo, pero no decía nada. No era de los que preguntan primero si no están seguros de estar preparados para la respuesta. Por la mañana, Natalia hacía el café sin movimientos innecesarios, como si repitiera el procedimiento por centésima vez, sin mirar. Él se sentaba en silencio a la mesa, observando cómo el vapor se elevaba lentamente de la taza. Ninguno de los dos dijo buenos días. Así llevaba ya varias semanas. Y cada día parecía un ensayo de algo que todavía no había sucedido. ¿Vas a quedarte hasta tarde hoy?, preguntó él, como de pasada, sin levantar la vista. Natalia echó un vistazo a la estufa, apagó el quemador. Sí. Tenemos el informe del departamento, luego una reunión sobre el proyecto de mejora urbana. Él asintió. Las palabras sonaban lógicas. En el pasado, habría creído. Ahora, simplemente registraba. No acusaba. No comprobaba. Simplemente los apilaba en fila en su cabeza. Sveta salió con una sudadera con capucha. No dijo nada, solo tiró la bolsa junto a la puerta, comió un par de cucharadas de yogur de pie y se fue sin cerrar la nevera. Arturo se acercó y guardó el envase en su sitio en silencio. No estaba enfadado. Estaba cansado de pedir. Cuando Natalia se disponía a irse, poniéndose un impermeable, él dijo casi sin emoción. ¿Llevabas esto ayer? ¿O también tienes una reunión con los mismos hoy? Ella se dio la vuelta por un segundo. Despacio, como si estuviera evaluando si valía la pena entrar en una disputa. Luego se encogió de hombros. Es cómodo, simplemente. No empieces. La puerta se cerró suavemente, sin golpe. El silencio después pareció especialmente denso. Arturo se quedó en la cocina, apoyado en el armario. Un hábito, escuchar cómo chasqueaba la cerradura, cómo se alejaban los pasos. ¿Esos ruidos cotidianos se habían convertido casi en un indicador, seguía todo bajo control? ¿O ya no? No era una persona impulsiva. De joven, sí, a veces sucedía. Pero ahora prefería observar, esperar el momento en que todo encajara en una imagen clara. La intuición le decía, el rompecabezas se está completando, solo que alguien ha cambiado las piezas. En el baño había un cepillo de dientes ajeno. Lo había notado la semana anterior. Blanco, con cerdas azules. Natalia dijo, es de Sveta, de repuesto. Pero Sveta no lo había usado ni una sola vez. Lo comprobó. Cada día, el cepillo permanecía seco. Como el jabón al lado. Como la toalla. Sacó la basura, como de costumbre. La bolsa negra crujía. En el contenedor ya había otras dos. Una, con envoltorios de unos caramelos que ninguno de ellos compraba. La otra, con botellas vacías de sidra. Natalia no bebía. A Sveta no le vendían. Eso significaba un invitado. O una invitada. Arturo regresó al apartamento y fue a su habitación. Era condicionalmente suya, pequeña, con un escritorio donde daba clases particulares en línea. En la pared, un reloj que se atascaba. Lo había dejado así. No por olvido, por terquedad. A veces los objetos inútiles reflejan mejor la esencia de lo que está sucediendo. Al mediodía le escribió un alumno, canceló la clase, alegando dolor de cabeza. Arturo pensó, bien. Tendré tiempo para pensar entonces. Cogió un viejo cuaderno donde guardaba cosas diversas, desde recibos hasta notas. Anotó la fecha de hoy y brevemente, Natalia se fue con la misma ropa. Cepillo en su sitio. Sveta callada. No escribía para tener pruebas. Para sí mismo. Para que en el momento en que las emociones quisieran tomar el control, tuviera una cronología. Hechos. Siempre son más fiables que las conjeturas. Por la tarde preparó té y se sentó junto a la ventana. Un primer piso. No se veía nada, excepto el parque infantil y los contenedores de basura. 40 minutos después, pasó una vecina del tercero, la misma que a menudo se entretenía hablando con Natalia. Arturo la saludó con la mano. Ella respondió, pero su mirada era un poco inquieta. ¿Natalia está en casa?, preguntó ella, deteniéndose. No, en el trabajo. La mujer guardó silencio. Es que pensaba, si otra vez venía ese su amigo.
El mismo coche lleva aparcado cerca ya la tercera vez esta semana. Arturo no dijo nada. Solo asintió. La vecina entendió y siguió su camino. Ni disculpas, ni aclaraciones. Cerró la ventana. Hizo calor. Por la noche regresó Sveta. La mochila tirada junto a la puerta. Ella, a su habitación, a por el portátil. Él se acercó 20 minutos después, llamó. ¿Todo bien? Sí, respondió ella, sin mirar. Solo estoy cansada. ¿Los estudios? No. Simplemente todo junto. No cerró la puerta, pero tampoco lo invitó a pasar. Él se quedó allí un segundo más y se fue. Cuando Natalia regresó, eran casi las 10. Olía a otro perfume. Ajeno. Fuerte. Antes no le sentaban bien esos olores, él lo recordaba. Se desvestía despacio, sin mirarlo. ¿Todo normal? Preguntó él. Preguntas eso todos los días, como si esperaras que un día diga no. Pues dilo. Ella lo miró a los ojos, por primera vez en todo el día. ¿No te parece que ya no eres parte de este apartamento? Es como si estuvieras observando todo el tiempo. En silencio. Eso asusta. Él no respondió nada. Demasiado pronto. Por ahora, solo el cuaderno, el cepillo, el olor y la ruta. Se retiraron a sus habitaciones. En el pasillo, el interruptor chasqueó. Detrás de la puerta del dormitorio de Natalia se oyó un leve tintineo, una notificación en el teléfono. Luego otra. Luego silencio. Por la mañana, Natalia se comportó de manera marcadamente tranquila. Una voz excesivamente serena, movimientos cuidadosos, ninguna irritabilidad. Arturo conocía este tipo de comportamiento, una máscara protectora. Ella siempre había tenido una tendencia a imitar el control cuando algo se le escapaba. Era entonces cuando se volvía especialmente cortés, como si interpretara el papel de una mujer que lo tiene todo a mano. Él no la molestó. Miraba, observaba, registraba. Bebía café sentada en el borde de un taburete, de espaldas a él. Una pierna cruzada sobre la otra, el teléfono al lado. Cada 2 o 3 minutos miraba de reojo la pantalla, como si esperara algo. ¿Hoy no pasas por la comisaría por la mañana?, preguntó él, sabiendo que tenían una reunión sobre el proyecto social precisamente allí. Natalia se quedó inmóvil por un momento, pero enseguida respondió. No. Hoy tenemos una inspección de campo. Vamos a una casa particular, hubo una queja sobre subsidios. Todo según el horario. Arturo asintió. Había preguntado mal a propósito. El departamento en el que trabajaba ella no tenía derecho a realizar inspecciones de campo sin una solicitud adjunta de una comisión. Eso significaba, o mentía, o fue por asuntos personales, encubriéndolos con asuntos oficiales. En el recibidor, Natalia tardó mucho en elegir los zapatos. Luego regresó, se cambió los botines grises por unas botas altas oscuras que no se ponía desde primavera. Quien conoce a una mujer durante más de 10 años, detecta fácilmente esos cambios. Las botas, para dar efecto, para una demostración. No para quejas en una casa particular. Cuando la puerta se cerró tras ella, él comprobó el teléfono. No para espiar, simplemente de forma maquinal. Una notificación del banco, se había descontado una pequeña cantidad por un café, desayuno para 2. No se enfadó. De nuevo, el cuaderno. Anotación, botas, desayuno, salida. Sveta llegó sobre las 11. Llevaba los mismos vaqueros que ayer, el pelo recogido a toda prisa. El rostro cansado, pero no por los estudios. Dejó la bolsa, se sentó en el taburete, se sirvió agua del grifo en silencio. ¿Estudias en casa hoy?, preguntó él. Tenemos la mitad de los profesores de baja. Autoaprendizaje, como ellos lo llaman. En esencia, una semana de tranquilidad. Él asintió. Esperó a ver si ella continuaba, pero ella se concentró en el teléfono. ¿Todo bien? Sveta levantó la vista. Miró fijamente durante un buen rato. Luego exhaló. ¿Por qué preguntas todo el tiempo como si tú mismo no lo supieras? Él se tensó ligeramente, pero no lo demostró. Simplemente quiero entender lo que está pasando en nuestra casa. Ella se levantó, se sirvió más agua, sin mirarlo. Puede que vivas aquí, pero estás al margen. Todo lo que pasa aquí es entre vosotros dos.
Yo estoy simplemente en medio. Esa frase le afectó. Arturo incluso se apoyó en la mesa, como si hubiera sido sacudido. No estás en medio. Estás en todo esto más de lo que crees. No lo sé, lanzó ella y se fue a su habitación, sin cerrar la puerta de golpe. Al quedarse solo, abrió el portátil. No había correos nuevos, ni clases programadas. Se dio cuenta de que no solo se sentía de más, sino un observador de su propia vida. Como si alguien le hubiera dado un papel, pero no el guión. Cerca del mediodía salió al patio, simplemente a dar una vuelta. Un tiempo gris, lluvia fina, ancianos bajo las marquesinas de los portales. Junto al portal de al lado estaba el coche, azul oscuro, matrícula sin región visible. Lo había visto ya 2 veces. Estaba aparcado de forma extraña, no bajo el edificio, sino un poco apartado, sobre la hierba. Arturo memorizó, las llantas limpias, el cristal trasero tintado. Al regresar, no se quitó la chaqueta. Fue a la cocina, se sentó junto a la ventana y volvió a ver a Natalia salir de la esquina del portal. No estaba sola. Con ella, un hombre. Alto, con el pelo corto, se movía con soltura. Él dijo algo, ella sonrió. No forzadamente, no obligada, de verdad. La risa fue corta, silenciosa, pero Arturo la oyó a través del cristal. El hombre se quedó junto al coche, Natalia entró en el portal. Arturo no se movió. Memorizó el rostro. Unos segundos después, un timbre. ¿Estás en casa? Natalia, quitándose las botas, hablaba rápido. Solo por un minuto, luego tengo que ir al departamento de asuntos juveniles, tienen un problema con los informes allí. Él la miró. ¿Lo encontraste por casualidad en la ciudad? Ella se congeló. Por una fracción de segundo, pero él lo notó. ¿A quién? Al que te acompañó hasta el portal. Natalia se enderezó lentamente, dejó la bolsa sobre la mesita. Un colega. Estábamos discutiendo el proyecto. ¿Tiene coche? Me acercó. Arturo guardó silencio. Ella no soportó el silencio. ¿Ahora vas a seguirme? No, dijo él. Simplemente ayudo. Por si acaso después vuelves a olvidar quién te ayuda con los proyectos. Estás convirtiendo todo en un interrogatorio. Él no respondió. No discutió. No acusó. Simplemente pasó junto a ella hacia el pasillo. Se detuvo, miró el espejo. Una grieta en la esquina superior derecha. No sabía cuándo había aparecido. A su espalda, Natalia dijo en voz baja. Quizás deberías ocuparte de ti mismo. Caminas por la casa como un fantasma. Él no se dio la vuelta. Solo tenía una cosa en mente, ¿y para qué se iría un fantasma, si todavía no ha muerto aquí? Más tarde, cuando ella se fue, Arturo escribió en el cuaderno, coche azul. Luego se sirvió sopa. Comió despacio. La tetera chasqueó. A través de la pared se oía a Sveta escuchando música. Al día siguiente, Natalia no pasó la noche en casa. Ni aviso, ni llamada, ni mensaje. Simplemente no vino. Arturo esperó hasta la 1 de la madrugada, sentado en la cocina con la luz apagada. No porque tuviera esperanza, sino porque quería constatar la ausencia. No la llamó. No le escribió. La falta de reacción era parte del experimento. Quería saber, ¿se justificaría si él guardaba silencio? Por la mañana se despertó por el chasquido de la llave en la cerradura. Ya estaba vestido, sentado ante el portátil. Natalia entró en silencio, sin prisa. El pelo recogido, el maquillaje fresco. Parecía una persona que no había pasado la noche en casa de parientes ni en un viaje de trabajo. Arturo no se movió. Miraba la pantalla, fingiendo trabajar. Se quitó el abrigo, fue al baño, luego a la cocina. Sacó leche, cereales, se sentó a la mesa. Solo entonces habló. No pude escribir. El teléfono se descargó. Él apartó la vista de la pantalla. La miró directamente. El teléfono se descargó. ¿Pero no pensaste que, quizás, valía la pena avisar? Natalia siguió comiendo, como si no hubiera oído la ironía. No sabía que ahora tengo que rendir cuentas por cada paso. No estamos en el ejército. Él cerró el portátil. Estamos casados. Formalmente, sí. Él exhaló, se levantó, fue al pasillo.
Allí, en la estantería de los zapatos, había unas zapatillas de deporte ajenas. No eran suyas, ni de Sveta. Se acercó más. Tamaño superior a la media. Se veía que eran nuevas, pero no de tienda, no tenían desgaste, tampoco suciedad. Encima de ellas había una bolsa para zapatos. Demasiado cuidado. Volvió a la cocina. ¿Ha estado alguien en casa? Natalia se encogió de hombros. No. ¿De qué hablas? Simplemente hay zapatillas ajenas en el recibidor. Ella miró hacia la puerta y respondió rápidamente, de forma antinatural. Es que pasó mi sobrino. Ayudó a mover la lavadora. Se le olvidaron. Arturo no dijo nada. Una reacción demasiado rápida. Una respuesta demasiado preparada. El sobrino llevaba 6 meses fuera de la ciudad. Por la tarde llegó Sveta. Se fue directamente a su habitación. Arturo llamó unos 10 minutos después. Ella no respondió, pero la puerta no estaba cerrada. Él la entreabrió, se quedó en el umbral. ¿Puedo? Ella asintió, sin apartar la vista de la tableta. ¿Todo bien? Sí. ¿Duermes en casa hoy? ¿Y dónde más voy a dormir? Arturo quiso preguntar algo más, pero sintió que no era el momento. Salió. Pero la frase se quedó en su cabeza, ¿y dónde más voy a dormir? No claro, no sí, no qué pasó. Simplemente, ¿dónde más voy a dormir? Lo que significaba, por contraste. 2 días después, Arturo decidió ir a ver a su hermano. Hacía tiempo que no se veían. No es que fueran muy cercanos, pero a veces una conversación con alguien ayuda a establecer orientaciones internas. El hermano vivía en el viejo apartamento de los padres, solo. Abrió la puerta con irritación, pero no le negó una taza de té. ¿Qué quieres, exactamente? Preguntó él, mientras la tetera hervía. Hablar. En mi casa, cosas extrañas. Las cosas extrañas están en tu cabeza, Arturo. Siempre quieres que todo vaya según un esquema. Y la gente no es un esquema. Una mujer no es una fórmula. Arturo no discutió. Pero tampoco estuvo de acuerdo. ¿Has tenido situaciones en las que sabías que te mentían, pero no podías demostrar nada? Constantemente. Especialmente en el trabajo. ¿Y cómo actúas? El hermano se encogió de hombros. Espero a que metan la pata. Luego, golpeo. ¿Metafóricamente? Bueno, depende. Arturo regresó a casa por la tarde. Natalia estaba sentada en el salón, con una carpeta de documentos en las manos. Él pasó de largo, sin preguntar. En el pasillo notó, la cerradura del trastero había sido cambiada. Nueva, brillante. Antes guardaba allí herramientas, libros, abrigos viejos. Ahora no podía entrar. ¿Por qué cambiaron la cerradura? Preguntó él, sin levantar la voz. Natalia levantó la vista. La puso mi sobrino. ¿Tiene cosas allí? ¿Es que ahora vive con nosotros? Ella se levantó, se acercó. Arturo, seamos honestos. Ya te da igual lo que pasa. Simplemente te aferras a los detalles. Como si buscaras una excusa para aferrarte a la realidad. Pero hace tiempo que estás al margen. Él guardó silencio. Porque cada palabra, pronunciada con contención, con una calma marcada, sonaba como un escupitajo. Ella no gritaba. Destruía estructuralmente. Sin emociones. ¿Quieres hablar? Habla. Solo no uses esas insinuaciones, esas preguntas con doble sentido. Habla directamente. Él la miró. Mientes. Ella se rió. Baja, casi sinceramente. ¿En qué? En todo. ¿Dónde estuviste? ¿Quién estuvo? ¿Quién vive en casa? No te equivocas, no soy parte de esta casa. Pero tú, tampoco lo eres ya. Ella se dirigió al dormitorio. Dijo de paso. Entonces, quizás no deberías vivir aquí tampoco. Él se quedó solo. Se sentó en la cocina. Abrió el cuaderno. Escribió. Cerradura del trastero. Sobrino. Hermano dice esperar. Al día siguiente, en la cocina, él puso la tetera cuando llegó Natalia. Regresó temprano, lo que ya era extraña en sí mismo. El pelo recogido en un moño bajo, ropa normal, sin detalles llamativos, ni tacones.
Entró, fue en silencio al dormitorio. Un minuto después salió con el teléfono en la mano y se sentó a la mesa. ¿Estás en casa todo el día hoy? Preguntó ella, sin levantar la vista. ¿Por qué? Estoy pensando en ir a casa de mi madre. Me pidió ayuda con documentos de un depósito. Ve. Ella asintió. Pero no se levantó. Simplemente se sentó, mirando algo en la pantalla. Luego de repente dijo. Te comportas como un agente de policía. Solo que sin uniforme. Caminas, inspeccionas, compruebas cerraduras. Espías. Él se sirvió té, sin responder. Ella continuó. Si quieres, habla. Si tienes algo que quieras decir, dilo. No tengo preguntas. Ya tengo conclusiones. Ella sonrió torcidamente. Las conclusiones son cómodas. No tienes que escuchar, solo anotar. Él guardó silencio. Era más seguro que responder. Después de almorzar salió a la tienda. Al regresar, notó, en la puerta del apartamento había una huella de mano ajena. No sucia, no ensangrentada, simplemente una huella fresca, húmeda, como si alguien hubiera tocado la puerta, escuchado, querido entrar y no entró. Acercó los dedos, coincidían en tamaño con los de un hombre, un poco más grandes que los suyos. Limpió la puerta con la manga, sin decir nada, y entró. En el apartamento reinaba el silencio. Sveta se había ido a la escuela. Natalia estaba preparando una bolsa. ¿Te vas a quedar mucho? No lo sé. Veremos. Él asintió. Solo anota tu número. Por si acaso lo necesito. ¿Estás bromeando? Tienes mi número en el teléfono. Nunca se sabe. Quizás se descarga. Ella dejó un papelito en la mesita. Él anotó el número. Porque no quería conflicto. Ella cogió la bolsa y salió. Después de que se fue, él recorrió el apartamento. Se detuvo en el baño. El cepillo de dientes ajeno seguía allí. El jabón nuevo, fresco. La toalla, otra. Levantó el borde, olía a perfume. Perfume masculino. Fue a la habitación de Sveta. Llamó. Silencio. Entró. Sobre la mesa, libros de texto, una tableta, una libreta. En la libreta, escritos a lápiz algunos nombres, fechas, citas. Entre ellas, 2 veces seguidas la palabra él. Sin explicaciones. Subrayado. No se puso a buscar más. Salió. Más tarde, sobre las 6, le llamaron desde un número que antes estaba identificado como el de trabajo de Natalia. Una voz de hombre. Buenas tardes. Es del Departamento de Apoyo Social. Estamos verificando su participación en el programa municipal de reasentamiento. ¿Está al tanto? Es la primera vez que oigo algo. Su apartamento figura en la lista para consideración. La solicitud fue presentada por el propietario. Arturo apretó el teléfono. ¿Y quién es el propietario? Se indica a Samoilova Natalia Vladimirovna. ¿Y qué programa es ese? Un programa de reducción del parque de viviendas. La casa está bajo observación. Es posible una reevaluación de las cuotas. Usted figura como residente sin derecho de propiedad. Por ahora. ¿Perdón? Por ahora. Gracias por la información. Colgó. 10 minutos después estaba en el armario, buscando la carpeta con el contrato de compraventa del apartamento. Sabía que Natalia era la propietaria principal, pero él tenía una cuota, formalizada más tarde. Lo encontró. Lo sacó. Los documentos estaban en su sitio. Los releyó 2 veces. Todo correcto. Pero las fechas. La segunda página, una sustitución. Impreso con otra fuente. La firma copiada, pero no era la suya. No fue su presentación, no fue su iniciativa. Llamó a un taxi. Fue a la notaría. Allí confirmaron, el documento con su firma no estaba notariado. Es decir, una falsificación. Al regresar, encontró a Sveta en su habitación. Sentada en el suelo, dibujando. ¿Puedes decirme honestamente, quién viene a casa cuando yo no estoy? Ella no se dio la vuelta. No sé qué quieres oír. Habla ya. Tú sabes la respuesta. ¿Para qué preguntas? Se sentó en el borde del sofá.
Porque si tú lo sabes y callas, eso te convierte en parte de la mentira. Ella tiró el rotulador. No soy parte de nada. Simplemente intento no estorbar. Ambos os comportáis como si yo sobrara. Nadie te ha dicho eso. Pero ambos calláis, como si yo fuera un mueble. Y yo oigo. Todo. Él asintió. Se levantó. Entonces escucha algo más. No me iré. Pase lo que pase, yo estoy aquí. Y no soy un invitado. Ella no respondió. Él salió. Por la noche, cuando Natalia regresó, él ya estaba sentado con la carpeta en las manos. ¿Quieres hablar?, preguntó él. Ella se detuvo. ¿De qué? De la falsificación de documentos. De un programa de desalojo. De tu decisión de empezar una guerra. Ella dejó caer la bolsa. ¿Estás en tu sano juicio? Sí. Precisamente por eso sé que has cruzado la línea. Ella no respondió. Simplemente pasó de largo. Pero la puerta chasqueó más fuerte de lo habitual. Él anotó en el cuaderno, firma falsificada. Llamada registrada. La guerra empezó sin declaración. Empezaron a aparecer fallos en la casa. Imperceptibles, pero sistemáticos. El radiador del dormitorio se puso un poco tibio, aunque antes calentaba bien. El grifo de la cocina empezó a gotear débilmente. El portero automático empezó a chasquear por sí solo, como si alguien pulsara el botón desde fuera, y luego cancelara inmediatamente. Todo pequeñas cosas. Pero Arturo registraba. Sabía, los problemas reales no llegan de golpe, se acumulan bajo la apariencia de averías y casualidades. Llamó al fontanero. Vino un chico joven, con una chaqueta con logotipo. Inspeccionó el tubo, negó con la cabeza. Aquí ha estado alguien metiendo mano. La manguera no es de este modelo. ¿La pusiste tú mismo? Arturo negó con la cabeza en silencio. Bueno, entonces alguien más. La cambiaré, pero ten en cuenta, el grifo ya está dañado. Que se rompa es cuestión de tiempo. Cuando se fue, Arturo fue al dormitorio. Abrió el armario. La mitad de su ropa estaba desplazada a un lado. En el estante, ropa cuidadosamente doblada que él no había comprado. Masculina. Nueva. Las etiquetas de los precios todavía sin quitar. Una camisa blanca. Vaqueros oscuros. Ropa interior. No la tocó. Simplemente miró. 1 minuto. 2. Luego salió. 2 horas después regresó Natalia. Estaba irritada. Se quitó la ropa, tiró las llaves sobre la mesita. ¿Qué pasa con el grifo? Está goteando. No lo uses hasta mañana, respondió Arturo con calma, sin mirarla. Ella se quedó inmóvil. Luego frunció el ceño. ¿Qué goteo? Se rompió la manguera abajo. Llamé a un fontanero. Dijo que alguien con manos torpes ya lo había reparado. Natalia fue al baño. Se lavó las manos durante un buen rato, luego salió y dijo. No fui yo quien reparé, quizás lo arreglaste tú misma. Ella no respondió. Pero la expresión de su rostro cambió. Él captó una ansiedad contenida. Un ligero pánico. Como un jugador al que le han sacado una carta de la manga, pero por ahora finge que no ha pasado nada. Al día siguiente, Arturo fue a ver a un abogado conocido. Un viejo compañero de universidad, ahora trabajaba en un pequeño despacho privado, especializado en asuntos inmobiliarios. Arturo expuso la situación sin emociones, con hechos. Documentos, la llamada, la falsificación, la cerradura del trastero, la ropa ajena. El abogado escuchó, asintió. Todo apunta a la preparación de un desalojo administrativo. Hay un mecanismo. A través de la constatación de la falta de residencia, a través de la baja en el padrón. Luego, una demanda. Luego, una sentencia judicial. Sin ruido. Sin testigos. Simplemente un día vienen y dicen, recojan sus cosas. Usted no es nadie aquí. ¿Y si no lo permito? Entonces activan los recursos. Quejas. Inspecciones. Deudas. Actas falsas. Usted no es el primero. Simplemente pocos logran reaccionar a tiempo. ¿Y qué debo hacer? Legalmente usted debe demostrar que vive,
que lleva una vida doméstica, que paga las facturas, que mantiene la propiedad. Recibos, testimonios de vecinos, fotos, correspondencia. Todo. Incluso una grabación del portero automático serviría, si la tiene. Arturo agradeció. Regresó a casa. Justo en el portal se encontró con aquel mismo hombre. El que se reía con Natalia. Ahora, solo. Llevaba puesta aquella misma camisa blanca. El pelo peinado con cuidado. Se comportaba con confianza, pero sin ser desafiante. Buenas noches, dijo el hombre. Arturo no respondió. Simplemente lo miró fijamente. Luego pasó de largo, sin prisa. Entró en el apartamento. 3 minutos después, un timbre. Natalia en la puerta. El hombre, detrás de ella. Es un colega. Estamos trabajando en un proyecto, dijo ella, sin siquiera mirarlo. Arturo retrocedió. Entraron. El hombre asintió. Solo estaremos media hora. Necesitamos discutir detalles de la subvención. Discutan, dijo Arturo con calma. Solo en la cocina. Natalia titubeó. Sería más cómodo en el dormitorio. Allí están los documentos. El dormitorio está ocupado. Solo la cocina. El hombre se encogió de hombros, fue a la cocina. Natalia lo siguió. Hablaban en voz baja. Arturo se quedó en el pasillo. Oía palabras sueltas. Presupuesto, comisión, presentación de la solicitud. Todo sonaba profesional. Pero las entonaciones, no. Las pausas entre las palabras eran demasiado largas. A veces ella reía, en voz baja, antinaturalmente. Como si estuviera fingiendo. Como si intentara guardar las apariencias. ¿Ante él? ¿Ante sí misma? Media hora después salieron. El hombre asintió cortésmente. Adiós. Arturo cerró la puerta tras ellos. Tarde por la noche, Sveta salió de su habitación. ¿Puedo? Claro. Oí que vino. Sí. ¿Y qué? Nada. Se sentó a la mesa. Tengo miedo. Él la miró. ¿Por qué? Porque no sé con quién estar. Tú te guardas todo dentro. Ella lo hace todo en silencio. Es como si estuviera entre dos paredes, y me estuvieran aplastando. No tienes que elegir. Esto no es una guerra. Entonces, ¿por qué todo está así? Él no supo qué responder. Se levantó, se sirvió té. Se lo puso delante. Ella sostenía la taza con ambas manos. Si te pidiera que te fueras, ¿te irías? Él se quedó inmóvil. La pregunta no sonó como una petición. Como una prueba. ¿Y tú quieres eso? No lo sé. Entonces no hagas una pregunta cuya respuesta no quieres oír. Miró fijamente la taza durante mucho tiempo. Luego se levantó y se fue a su habitación. Decidió quedarse en casa. Oficialmente, para ordenar libros, en realidad, para observar. No mirar por la mirilla, no correr por las habitaciones, no hurgar. Simplemente estar en su sitio. Vivir. Y ver qué pasa cuando él no desaparece. La mañana comenzó con silencio. Natalia ya se había ido, Sveta aún no se había despertado. En el apartamento reinaba el silencio, incluso el portero automático estaba mudo. Arturo se sentó en la cocina, abrió un viejo álbum. En él, fotos de hace 20 años, la casa de campo, paseos, fotos divertidas con fondos de pantalla que ya no existían. Natalia sonreía de otra manera allí. Los ojos estaban vivos, los hombros relajados. Entonces reía más a menudo, no solo por necesidad. Cerró el álbum, se levantó, fue al dormitorio. La puerta estaba abierta. La cerradura del trastero había desaparecido. Las cosas habían desaparecido. No simplemente retiradas, sacadas. El estante limpio, el polvo quitado. Arturo sonrió, sin alegría. Esto no era arrepentimiento. Era limpieza. Sveta salió cerca del mediodía. Llevaba una sudadera vieja, el pelo recogido de cualquier manera. Los ojos pesados. Pasó de largo, sin siquiera saludar. Él no la llamó. Unos 10 minutos después se acercó, llamó. Abrió, no enseguida. ¿Estás bien? Ella asintió. Lo preguntas por enésima vez.
La respuesta sigue siendo la misma. Entró, se sentó en el borde de la cama. Guardó silencio. Luego preguntó. ¿Esa persona que viene, la conoces? Sveta miró hacia un lado. No quiero meterme en esto. Ya te has metido. Entonces diré esto. No sé cómo se llama. Madre no lo dice. Pero aparece cuando tú no estás. A veces cuando estás en casa, pero no te das cuenta. Me doy cuenta. Ella asintió. Entiendo. Simplemente pensé que fingías. Por ahora, registro. Sveta lo miró. ¿Y si te pido, no harás nada? ¿Por qué? Porque tengo miedo. No por mí. Por ti. Me parece que ahora estás al límite. Él se levantó. Ya no estoy al límite. Salió, cerró la puerta. Después de almorzar, Natalia llamó. Raro. Esta tarde traeré a colegas, discutiremos los informes. Nos es más cómodo en casa que en el departamento. ¿Estarás? Sí, respondió él. Absolutamente. Entonces, si puedes, no molestes. Él no respondió. Colgó. Sobre las 7, Natalia llegó con una bolsa de comestibles. Sacó queso, salchichón, vino. Arturo miraba en silencio. Ella no hizo comentarios. A las 8 sonó el timbre. Vinieron dos, un hombre de unos 40 años y una mujer mayor. Documentos, portátiles, risas. Todo parecía oficial. Pasaron a la cocina, Natalia sirvió té, dispuso las carpetas. Empezaron a discutir subvenciones, fondos, algunas cantidades. Arturo estaba sentado en el salón, la televisión apagada. Oía frases. Allí ya votaron, esperamos la distribución. Si no va por el jefe, podemos ir por el comité. Las reuniones personales es más rápido, pero hay que no asustar. Él anotaba. Sin nombres. Solo la esencia. Palabras. La estructura de la conversación. 1 hora y media después los invitados se fueron. Natalia recogió la mesa, entró en la habitación. ¿Todo bien? Por ahora sí. Bien. Estoy agotada. Se sentó junto a él, en el borde del sofá. Hace tiempo que no miras así. Él no entendió. ¿Cómo? Directamente. Normalmente, a un lado. O a través. Él no respondió. Me parece que quieres decirme algo, continuó ella. Desde hace tiempo. Quiero. Pero tú no escuchas. Y tú no hablas. Él se levantó. Ambos sabemos qué es este espectáculo. No hacen falta nuevos actos. Ella miró su espalda. Arturo, no eres mi enemigo. Él se dio la vuelta. ¿Desde cuándo decidiste eso? Se fue a la cocina. Cerca de la medianoche el portero automático volvió a chasquear. Se acercó al telefonillo, no lo cogió. 1 minuto después, otra vez. Luego silencio. Salió al balcón. Abajo estaba el mismo coche azul. Dentro, una silueta. Esperaba. No salía. Simplemente estaba allí. Como si supiera que la casa no dormía. Se despertó temprano, no por ruido y no por el despertador. Simplemente su cuerpo reaccionó solo. La luz en el pasillo todavía estaba encendida, tenue, nocturna. La casa respiraba uniformemente, pero no con calma. Algo no estaba bien, y él lo sintió sin abrir los ojos. Natalia no estaba en la cama. La almohada lisa, la manta intacta. Esto no era una salida al baño o a la cocina. Ella no se había acostado en absoluto. Arturo se sentó, escuchó. En el apartamento reinaba el silencio. Ni agua, ni pasos, ni ruido de teléfono. El silencio era denso. No vacío, denso. Ahogado. Se levantó. Caminó descalzo, despacio. La puerta del dormitorio de Sveta estaba entreabierta, dentro oscuro, pero por la rendija se veía que dormía. Tranquilamente. Eso significaba, no lo sentía. O fingía. Se dirigió al trastero. Entreabrió la puerta, dentro todo estaba en su sitio. Cosas, herramientas, carpetas. Vacío. Regresó a la cocina. Había escrito una nota, ya era tarde para volver.
Y se había ido supuestamente a casa del hermano. Más tarde llegó al patio. El coche familiar estaba aparcado. En el rellano olía a cigarrillos. Natalia no fumaba. Arturo se agachó, en la rendija entre la barandilla había una colilla atascada. Fresca. Recién tirada. Subió despacio un piso más. Escuchó. Luego abrió la puerta en silencio. Se acercó a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta. No cerrada con llave. Se quedó de pie unos segundos. Luego abrió. Dentro, luz tenue de una lámpara de mesita. Natalia estaba sentada en la cama, en bata, desabrochada. El pelo revuelto. El rostro como el de una persona a la que han pillado en un momento inoportuno, pero que tiene un guión de repuesto. El hombre, él mismo, estaba de pie junto a la ventana. En vaqueros. Sin camisa. En la mano sostenía el teléfono, pero no lo miraba. Simplemente estaba allí. Se giró al oír el ruido. Se quedó inmóvil. El silencio duró unos segundos. Luego Natalia habló primero. La voz era tranquila, demasiado tranquila, calculada artificialmente. Arturo. Esto no es lo que piensas. Él no respondió. Simplemente miraba. No a ella, al hombre. Por favor, continuó ella. Déjame explicar. El hombre dio un paso adelante. Creo que sería mejor si yo. Cállate, dijo Arturo. Con calma. Sin exaltarse. El hombre se detuvo. Natalia se levantó un poco de la cama. Arturo, sin escenas. Somos adultos. Él lo miró a los ojos. No a ella, a él. Un segundo. 2. Luego se movió. No rápido, no con un arrebato brusco, simplemente paso a paso se acercó a él pegado. Él retrocedió un paso, pero detrás estaba la ventana. Arturo golpeó una vez. Directo entre las piernas. Seco. Sin preparación. Natalia gritó. ¿Estás loco? Arturo lo levantó por el hombro. Levántate. No tienes derecho, murmuró aquel. Yo decido ahora quién tiene derecho aquí. Lo llevó al pasillo. Él intentó resistirse, pero no estaba en condiciones. Arturo abrió la puerta, lo sacó al rellano. La ropa, solo los vaqueros puestos. Aspecto humillado. Saltando sobre los talones, dicen que ayuda. El hombre, tambaleándose, se dirigió hacia abajo. Arturo cerró la puerta de golpe. Se volvió hacia Natalia. Ella estaba de pie en el pasillo, en bata, descalza. Yo quería decir. No es como parece. Cállate, dijo él con calma. Yo no tenía intención de. Esto no era. Cállate. Ella se calló. Él pasó de largo. Se sentó en la cocina. Se sirvió agua. Bebió. Sacó el cuaderno. No escribió. Sveta salió unos 5 minutos después. El rostro pálido. Los ojos inquietos. Lo oí todo, dijo ella. Él asintió. ¿Tú, vas a buscarlo? No. ¿Y mamá? ¿Qué pasa con mamá? Sveta guardó silencio. Él se levantó. Recoge tus cosas. Hoy duermes en el garaje conmigo. Ella lo miró sorprendida. ¿En el garaje? Está cálido. Limpio. Silencioso. ¿Y para qué? Porque aquí ya no hay nada que hacer. El garaje era viejo, pero se mantenía firme. Una vez Arturo mismo lo había aislado, puso hojas de poliestireno por dentro, selló las juntas con espuma de montaje, tapó los huecos con goma. Entonces parecía excesivo. Ahora, lógico. Dentro había un viejo sofá, una mesa pequeña, una lámpara con una grieta en la pantalla. Olía a metal y aceite, pero no a moho. El espacio era suyo. El último donde ninguna presencia ajena se sentía. Sveta estaba sentada en un rincón, envuelta en un saco de dormir. De vez en cuando miraba a su padre. Él guardaba silencio, ponía la tetera en el hornillo, extendía la comida de la bolsa, pan, queso, manzanas. Todo de manera rutinaria. Como si no hubieran huido de su propia casa. Como si fuera un plan. Estoy bien, dijo ella después de un largo silencio. Él no respondió de inmediato. Luego asintió.
Lo sé. No preguntaste qué quiero. ¿Y quieres volver? Sveta guardó silencio. Luego dijo con honestidad. No. Él le sirvió té. ¿Lo sabías? Preguntó ella en voz baja. Lo sospechaba. Sveta miró al techo. ¿Sabes qué es extraño? Él levantó una ceja. No intentó justificarse. Ni siquiera cuando lo echaste. Ni siquiera cuando os quedasteis a solas. Simplemente se calló. Lo entendió todo. ¿Y antes? Antes tenía un plan. Bebieron té en silencio. Se oía cómo pasaba un coche por la calle, luego silencio. Al día siguiente, Arturo fue solo. Al apartamento. No para un conflicto. Para desminar. Abrió la puerta con la llave. Dentro olía a perfume. No al suyo habitual. Nuevo. Dulce, penetrante. Ella intentaba borrar las huellas. Recorrió las habitaciones, todo en su sitio. Solo el dormitorio, vacío. La cama hecha. Sin almohadas. Natalia estaba en la cocina. Sentada, como si esperara. No pensé que volverías, dijo ella con calma. No vuelvo. Compruebo. Ella bajó la mirada. ¿Sveta está contigo? Sí. ¿Está bien? Mejor de lo que piensas. Natalia se frotó las sienes. Sin teatro. Cansancio real. Arturo, no voy a pedir perdón. No hace falta. Porque eso no fue una infidelidad. Y de todos modos, tú mismo tienes la culpa. Él la miró. ¿Qué dices? No podía más. Años. Tu trabajo, orden, comprensión. Y yo, sola. Te decías eso a ti misma. Para justificar la decisión. No me justifico. Tú tienes toda la culpa. ¿Cómo se te ocurre eso? No se me ocurre nada. No eres un hombre de verdad. Y tú eres culpable de la infidelidad. Fuiste tú quien me engañó. Se callaron. Luego ella preguntó. ¿Vas a luchar ahora? No. Entonces, ¿divorcio? Él no respondió. Simplemente se levantó. Paseó por el apartamento. Abrió. Recogió en una bolsa todas las cosas extrañas. Llévatelo. O lo tiro. Él no volverá más, dijo ella. No importa. Al salir se dio la vuelta. Aún puedes recuperarte a ti misma. Pero no a mi costa. Ella no contuvo las lágrimas. Él las vio, pero no reaccionó. Sveta esperaba en el garaje. Él regresó en silencio, dejó la bolsa con la comida. ¿Dijo algo? No. ¿Lloró? Sí. ¿Y tú? No. Sveta se cubrió con la capucha y se acostó de lado. 2 días después, Natalia fue ella misma al garaje. No llamó, no escribió. Simplemente abrió las puertas con la llave, tenía un duplicado. Llamó antes de entrar. Arturo no se sorprendió. Había oído sus pasos sobre la grava desde la calle. ¿Puedo? Sveta se puso la capucha y se giró. Arturo estaba junto al banco de trabajo, limpiando destornilladores. No se dio la vuelta. Entrar, sabes. Pero irte, no siempre. Natalia no discutió. Entró con cautela, dejó la bolsa en el suelo. Traje algo de comida. Por si acaso. No pasamos hambre. Lo sé. Simplemente, una formalidad. Él guardó silencio. Sveta yacía inmóvil, pero escuchaba. Se sentía. Natalia bajó la mirada. No vine a disculparme. Vine porque, no duermo desde hace 3 noches. Todo resuena. Todo oprime. La casa vacía, no por fuera. Por dentro. ¿Y antes con qué la llenabas? Con una ilusión. De que lo controlaba todo. Arturo se dio la vuelta. Por primera vez. Ojos en ojos. El control no es traición. Lo sé. Pero aún así fuiste allí. No lo amaba. Eso ya no importa. Lo sé. Pero tienes que entender, no fue un complot. Fue una huida. Entiéndelo. Yo no tengo que entender nada. Y tú no tienes que justificar nada. Hiciste una elección.
Todo lo demás son las consecuencias. ¿Y tú? ¿Te has decidido? ¿Con qué? ¿Has terminado conmigo? Él no respondió. Solo se acercó a Sveta, le ajustó el hombro. Estamos más tranquilos aquí. Natalia estaba en el centro del garaje. Ajena. Finalmente dijo. Presenté la solicitud para la redistribución de la propiedad. Renuncié al procedimiento. Todo volverá a ser como antes. Ya no volverá, dijo él. Lo entiendo. Pero esto es, al menos, un intento de dejar de empeorar las cosas. Él la miró atentamente. ¿Y ahora qué? Ahora solo quiero darte tiempo. Vivo en el apartamento. Pero no toco nada. Los documentos los tienes tú. Las decisiones, también. Sveta se giró hacia la pared. Natalia lo vio. Perdona, le dijo a ella. Silencio. No puedo ahora mismo, susurró Sveta. Simplemente no puedo. Natalia asintió. Se giró hacia la salida. Antes de irse se detuvo. Si quieres, siempre estoy disponible. Arturo no se movió. Solo asintió cuando la puerta se cerró tras ella. Se sentó junto a la pared. Sveta se sentó más cerca, apoyándose en la rodilla. De todos modos, la escuchaste. Sé escuchar. ¿Y creer? Miró a su hija. Creer no es ceguera. Es una decisión. Y todavía no está tomada. La mañana amaneció silenciosa. Fría, sin viento. En el garaje se había roto el calentador, no se apagó, simplemente empezó a dar un aire apenas tibio. Arturo se levantó temprano para comprobar el cableado. Sveta todavía dormía, acurrucada bajo dos mantas. En su rostro, ni inquietud, ni calma. Nada. El rostro de una persona cansada que no tiene fuerzas ni para pensar en el futuro. Los cables estaban intactos. Arturo quitó la tapa trasera, sacó el ventilador polvoriento, limpió las aspas. Miró la espiral quemada. Luego se sentó y, sin encender nada, miró fijamente la pared de hormigón durante mucho tiempo. Allí, detrás de las grietas del hormigón y los estantes torcidos, se sentía una pausa. No un vacío, no un final. Precisamente una pausa. Durante el día fue al apartamento. Solo. Sin llamar, sin avisar. Simplemente entró. Natalia estaba en casa. Llevaba ropa de estar por casa, bata, calcetines. No arreglada, no preparada. Auténtica. Estaba de pie junto a la ventana, con una taza en las manos, no salía vapor. Té frío. No pensé que vendrías, dijo ella, sin girarse. Necesito documentos. Para registrar la dirección. Todo está en el cajón. El de arriba, en el pasillo. Él pasó. Lo sacó. Cogió lo que necesitaba. El resto, no lo tocó. Al salir se detuvo. ¿Cómo estás? Ella se encogió de hombros. La limpieza ayuda. A veces pienso que si lo limpio todo, me sentiré mejor. ¿Seguro que ayuda? No mucho. Él asintió. Ya quería irse, pero se detuvo. ¿Te quedan cosas suyas? No. ¿Estás segura? Las quemé. Él se sorprendió. Ella lo notó. En la casa de campo, en un bidón. Todo. E incluso el teléfono. El viejo. Con la correspondencia. ¿Para qué eso? Porque ya no quiero vivir como si todo pudiera empezar de nuevo. Demasiado empezado y abandonado. Que al menos algo esté terminado. La miró más tiempo de lo que había planeado. No pedí eso. Lo sé. Lo hice por mí misma. Arturo salió. En el camino de regreso se detuvo en el supermercado. Compró una placa de cocina, un fregadero nuevo, papel pintado. Regresó al garaje cargado, pero tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo sintió un peso físico en el cuerpo, y no uno interno. Una carga que se puede entender, y no una presión informe en el pecho. Sveta ayudó a descargar. Sin palabras. Simplemente cogía las cajas y las llevaba dentro. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, cuando todo estuvo dentro. Reparaciones. ¿Aquí? Aquí. ¿Y luego? Él la miró. Luego será nuestra casa. ¿No con ella? No.
Ella no preguntó por qué. No preguntó ¿estás seguro? Solo asintió. Luego se sentó en el suelo y empezó a ordenar las herramientas. Por la noche comieron alforfón con huevo en silencio. Arturo no anotó nada en el cuaderno. Simplemente se sentó y miró cómo Sveta dibujaba algo en un bloc de notas. Por sus líneas no se veía preocupación. Se veía, ella estaba aquí. Y estaba con él. Todo lo demás, detalles. Más tarde, cuando ella se durmió, él salió a la calle. Miró el cielo. Despejado. Sin aviones, sin rastros. El silencio no asustaba. El silencio finalmente sonaba bien. Sacó el cuaderno. Abrió la última página. Escribió. El pasado está destruido. Pero no en vano. No es venganza, ni dolor, ni triunfo. Solo experiencia. Empezamos de nuevo. Sin sobresaltos. Sin proclamas. Simplemente respiramos. Cerró el cuaderno. Y no lo volvió a abrir.